postrado aquí, contigo es donde anhelo estar. Maravillado estoy, mi amor te doy, a ti entrego todo, todo te lo entregaré. Sí, Señor, todo lo entregamos a ti, Jesús. ¿Cómo explicar el tiempo en el que estoy? Escucho al cielo llamándome, más fuerte hacia lo alto voy. No hay más que hablar, me envuelve tu gloria inexplicable, inigualable. Te siento, estás aquí. Vengo ante ti, postrado aquí, contigo es donde anhelo estar. Maravillado estoy, mi amor te doy, a ti entrego todo, todo te lo entregaré. Todo lo entregaré a ti, Señor. El cielo abierto puedo escuchar al moverse tu poder. Tu pueblo unido adorándote, rendido a tus pies. Inexplicable, inigualable, te siento, estás aquí. Vengo ante ti, postrado aquí, contigo es donde anhelo estar. Maravillado estoy, mi amor te doy, a ti entrego todo. Levanta tus manos y adórale. Él está aquí. Postrado aquí, contigo es donde anhelo estar. Maravillado estoy, mi amor te doy. Escucha, a Dios. ti entrego todo. Ministra. Vengo ante ti, Estás ante Dios. postrado aquí. No estás delante de un hombre, estás delante de Dios. Ahí, desde tu lugar. Es por eso, alábale y exáltale. Es lo más importante para tu vida. Adora. Todo. Vengo ante ti, Dios. postrado aquí, contigo es donde anhelo estar. Maravillado estoy, mi amor te doy, a ti entrego todo, todo te lo entregaré. Esta mañana me pasó algo tremendo. Algo que el Señor estaba mostrando. Quiero que preste atención. Estaba en casa, pero las puertas eran de vidrio. Y habían 3 o 4 afuera que venían con camiones, con cañones, y tiraban abajo diferentes puertas de diferentes casas. Y cuando llega a la puerta de mi casa,
para querer derribar también. Miran, quieren tirar y no pueden. Miraban de qué manera mejor hacerlo para destruirlo todo y no podían. Y yo miraba desde mi lugar cómo las vidas y las casas eran destruidas por estos demonios que venían a derribar los hogares. Quiero que usted levante las manos desde su lugar. Su puerta tiene que estar blindada por el Señor, por la sangre de Jesucristo. Y nada va a poder entrar ni en su vida ni en su casa si reina Cristo de verdad. Por eso, como decía en esta mañana la palabra de Dios, si entre sacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. En esta mañana, si tú quieres vivir como dice la palabra de Dios, usted tiene que sacar de su vida todo aquello que no sirve. Y usted sabe lo que no sirve de su vida. En esta mañana, aquí está la presencia de Dios. Y es usted y Dios desde su lugar. Aquí no estamos adorando un Dios que no ve ni que habla. El mismo Cristo que hacía milagros antes, lo sigue haciendo ahora y lo quiere hacer para tu vida. Tu vida tiene que cambiar. Tu vida tiene que ser un resplandor de la gloria de Dios. Tu vida tiene que ser luz, porque donde está la luz de Cristo, brilla tu vida en la oscuridad. Nada puede hacer el enemigo sobre tu vida si tú no le das lugar. Levante sus manos y pídale desde su lugar al Espíritu de Dios que lo llene todo en usted, que cambie su manera de pensar, que cambie su manera de oír, que cambie su manera de sentir. La palabra de Dios en esta mañana nos decía: sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Yo podía ver con mis ojos como que retrocedían y decían: no podemos hacer nada aquí, no podemos. Y eso es lo que tiene que ocurrir en tu vida y en tu casa y con todo lo que Dios ha puesto en ti. El enemigo no se puede acercar si tú no le das lugar. Las bendiciones tienen que llegar en tu vida, porque no he visto justo desamparado, dice la palabra de Dios. Y si tú eres justo, levanta bien en alto tus manos y pídele al Espíritu de Dios que te llene de tal manera que puedas experimentar momento a momento su grandeza y su poder. Obtener dinero aquí en la tierra es fácil, pero fácil tendría que ser que tu vida se consagre cada día para poder llegar al cielo, al juicio final. El dinero es perecedero, pero tu vida se encontrará en el trono de justicia. Adórale. Adórale con toda tu alma.
Adórale con todas tus fuerzas. Quiero que ponga su vida y su casa delante de Dios, porque solamente puede entrar en tu casa la presencia de Dios, Trino Dios y legiones de ángeles, todos levantando su mano. Señor, mira cada una de estas vidas. Cubro y bendigo cada una de estas familias y estas vidas que representan, Señor, integrantes de hogares. Con la autoridad que tú me has dado, ato y reprendo toda violencia espiritual en el nombre de Jesús. Todo lo que se levanta sobre las vidas y los hogares, toda perturbación, toda ira descontrolada, ahora en el nombre poderoso de Jesucristo arruino toda obra diabólica. Quiebro ahora todo lo que quiera entrar. Retrocede en el nombre de Jesús ahora. Retrocede ahora, diablo, en el nombre de Jesucristo. Sal ahora. Vete en el nombre poderoso de Jesucristo, porque Cristo vive y es real. Declare que Jesucristo vive en su vida y en su casa, y dele el mejor aplauso al Señor. Él está aquí. No, hágalo bien, con mucha fuerza. Él está aquí. Él está desatando tu vida. Él está desatando tu hogar. Él está limpiando de pecados, de maldades, de ira, de enojo. Él es el mismo que te sacó del lodo cenagoso, el que te limpió, te lavó y te puso nuevo nombre. Oh, alábale, alábale, porque Él está aquí. Alábale, levanta tus manos en adoración a Dios. Y ahora sí, adoremos. Adórele, adórele. Contemple la hermosura de su santidad. Él es real. Aquí, contigo es donde anhelo estar. Maravillado estoy. Díselo. Mi amor te doy, a ti entrego todo, todo te lo entregaré. Escuche, quiero que se pare firme, porque a muchos de ustedes entró algo en su casa, porque le invadió el dolor y la tristeza. Porque estoy triste si no me pasa nada. El enemigo perturba, aturde, y eso tiene que ser quitado de usted. Levante sus manos una vez más y dígale: diablo, te vas ahora en el nombre de Jesús. Señor, dale lo que el diablo les robó: el gozo, la alegría. Toda perturbación espiritual sale ahora en el nombre de Jesús. Suelta la mente, suelta los corazones, suelta cada una de estas vidas en el nombre poderoso de Jesús. Sale ahora todo poder del enemigo en el nombre poderoso de Jesucristo. Señor, cada puerta, levante sus manos. Cada puerta que representan estos hogares es pintada ahora con tu sangre poderosa. El ángel de la muerte pasa y tu pueblo recibe el gozo, la alegría y todo cuanto tú quieres darle. Así, en reverencia delante de Dios, alabe su nombre. Quiero compartir con ustedes en el libro de Nehemías, en el capítulo 8. Nehemías cuenta una parte particular de la historia de Israel, donde un proceso histórico muy marcado y aparte señalado por la historia mundial,
donde hubo una potencia mundial que viene, invade a Israel y se lleva a la población hacia a otro territorio, ¿no? Eso se lo llama históricamente la deportación babilónica. Es cuando los caldeos hacen esto con Israel. Fue parte de un trato de parte de Dios sobre Israel, ¿no? Dios les anticipó y les dijo ya que como Israel se había endurecido tanto y Dios tiene que tratar de una manera distinta, ¿no? De cómo venía tratando, de cómo Dios venía hablando. Y bueno, Dios dice, voy a romperlos y voy a hacerlo de nuevo. Entonces, esto es lo que estaba ocurriendo con ellos. Y pasado el tiempo, también bajo algo que Dios había dicho, bajo una promesa de parte de Dios, una gran parte del pueblo que no estaba en Israel vuelve hacia el territorio de Israel. Y eso es lo que cuenta un poco el libro de Nehemías, ¿no? De una etapa de esta reconstrucción, una etapa de esta restauración. Y si bien habla de procesos históricos y tiene que ver también con el trato de Dios sobre Israel, que también tiene que ver con por qué Dios quería tratar a Israel, porque Jesús tenía que venir. Y tenía que venir a un pueblo que estuviera de una manera en particular. Por eso Dios venía tratando a Israel y bueno, todo esto es tan importante incluso para nosotros hoy día. Pero aplicando esto a nuestras vidas, aplicándolo a nuestras vidas, yo creo que nosotros, mientras estemos en esta tierra, vamos a pasar por procesos donde nuestra vida tiene que ser transformada, tiene que ser restaurada. En distintos aspectos, ¿no? En nuestro pensamiento, en nuestras relaciones, en nuestros sentimientos, incluso nuestros pensamientos que se tienen que ordenar, ¿no? Vivimos en constante cambio si nuestro pensamiento tiene que adecuarse a las nuevas realidades, que no es solamente el COVID, ¿no? Por ejemplo, una persona de pronto pierde a un familiar y lo sigue extrañando y quiere estar con él y lucha en eso que es el duelo, ¿no? La pelea entre cómo vino desarrollando su vida y cómo se va a desarrollar de acá en adelante. Ese duelo es un proceso mental que consiste en que la persona se tiene que adecuar a su nueva realidad, que esa otra persona no está más, no físicamente, por ejemplo. Dios continuamente va haciendo este tipo de cambios en nosotros. Nosotros constantemente lo estamos necesitando. Por eso Nehemías es tan actual y podemos aprender tanto. Pero una de las cosas, yo lo quiero aplicar específicamente a nuestra vida espiritual, y yo pensaba que acá tenemos algunos principios para una vida espiritual saludable. Principios simples, principios que hemos escuchado muchas veces, pero que hace bien recordarlos, refrescarlos, ¿no? Porque lo necesitamos. Amén. Nehemías 8:8 dice, leían del libro de la ley de Dios y explicaban con claridad el significado de lo que se leía. Así ayudaban al pueblo a comprender cada pasaje. Luego Nehemías, el gobernador Esdras, el sacerdote y escriba, y los levitas que interpretaban para el pueblo dijeron, no se lamenten ni lloren en un día como este, pues hoy es un día sagrado delante del Señor su Dios. Pues todo el pueblo había estado llorando mientras escuchaba la palabra de la ley. Nehemías continúa diciendo, vayan y festejen con un banquete, deliciosos alimentos, bebidas dulces, regalen porciones de comida a los que no tienen nada preparado. Este es un día sagrado delante de nuestro Señor. No se desalienten ni entristezcan, porque el gozo del Señor es su fuerza. También los levitas clamaban al pueblo y decían, cállense, no lloren, porque este es un día sagrado. Así que el pueblo se fue a comer, a beber en una gran fiesta, a compartir porciones de la comida y a celebrar con gran alegría porque porque habían oído y entendido las palabras de Dios. Lo primero que encontramos acá es que, bueno, el pueblo entendía como parte de su nacionalismo, ellos querían volver a su tierra, querían volver a restaurar una ciudad que en algún momento había sido una gran ciudad y en este momento ya no lo era. Una ciudad donde se proclamaba palabra de Dios y de pronto, ya no había más palabra de parte de Dios. Entonces ellos comienzan a trabajar
Y bueno, si vemos, primero levantan el altar muchos años antes de este periodo. Ellos comienzan entonces junto con Nehemías a restaurar las murallas, ¿no? Comienzan a trabajar sobre la ciudad para que pueda estar habitada. Y dentro de eso, en un momento, ellos dicen, queremos escuchar palabra de parte de Dios. Y una vida espiritual saludable incluye este primer punto, que nosotros por ahí lo tenemos bien arraigado, pero no lo quiero pasar por alto. El necesitar escuchar palabra de parte de Dios. Veo que cuando yo pensaba en esto, reflexionaba, cuando invitamos a alguien nuevo y le decimos, vení, tenés que escuchar. Cuando le predicamos a alguien, le decimos, vení, que hay una palabra de Dios para tu vida, que esa palabra te va a transformar, te va a cambiar, va a hacer algo. Y es como una invitación de nosotros hacia alguien más. Gracias, Pablo. Es una invitación de nosotros hacia alguien más, pero la palabra también nos enseña, por supuesto, que es el Señor el que nos invita a nosotros a escuchar también su palabra. Dios toma la iniciativa de venir a buscarnos y Dios toma la iniciativa de hablarnos. La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios y siendo enemigos de Dios, Jesús murió por nosotros y Dios se hace cercano y Dios nos viene a buscar desde el mismo Edén. Cuando Adán peca, lo primero que hace es que se esconde y el Señor dice, ¿dónde estás? Es Dios el que sale a buscar a nosotros. Pero una vida espiritual saludable incluye el que nosotros salgamos a buscar la palabra de parte del Señor. Que nosotros digamos lo que dijeron ellos, ¿no? Que se junta el pueblo porque quiere escuchar palabra de parte de Dios. Y usted está acá porque quiere escuchar palabra de parte de Dios, ¿amén? Entonces, lo felicito por eso, porque eso es un elemento indispensable para que su vida espiritual pueda ser fortalecida. Está bien, la vida espiritual tiene muchas cosas, digamos, uno sirve, alaba, adora, pero la palabra del Señor es un elemento fundamental y el deseo nuestro de escuchar palabra de parte de Dios es algo que tiene que estar constantemente. Cada día un tiempo para apartar, para buscar al Señor, para leer su palabra y, por supuesto, venir con expectativa a los cultos, tal como dice la palabra del Señor. Ahora, ellos escuchan la palabra del Señor y ocurre lo que nos pasa muchas veces a nosotros, ojalá fuera siempre. Se sienten confrontados entre su realidad y lo que dice la palabra. Se dan cuenta que lo que dice la palabra es una cosa y cuando se miran en su vida se dan cuenta que su vida es otra cosa. Es como que se pusieron frente a un espejo y se dieron cuenta que estaban todos despeinados y nadie les dijo nada, ¿no? Se dieron cuenta que de pronto, no sé, como pasa a veces con las chicas, van y se depilaron y una ceja le quedó para un lado y otra para el otro. Y uno anduvo por la vida de esa manera sin darse cuenta. Y de pronto va y se va al espejo y ahí se da cuenta que no estaba como pensaba, que nadie le había dicho, pero había cosas que estaban mal. Y esto fue lo que les pasó a ellos, se sintieron confrontados con la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos confronta siempre, por supuesto, porque cada vez que Dios nos habla, dice, ajustemos esto. Adriel, vamos a ajustar un poco tu gozo, ¿no? Vamos a ponerle un poquito más de gozo. Adriel, revisa tus reacciones. Adriel, revisa si tu oración es suficiente. Adriel, revisa, porque todos tenemos que ajustar cosas. Y nos vamos a sentir confrontados. Y esa palabra que nos confronta nos obliga a tomar decisiones. Decisiones que tienen que ver con cambios de conducta, decisiones que tienen que ver con cambios de pensamiento, decisiones que tienen que ver con cambios de sentimientos. El pueblo de Israel, en este momento, cuando escucha, tiene una actitud de arrepentimiento, se arrepienten, se dan cuenta de que su vida no estaba bien y empiezan a llorar. En vez de tapar, se sienten confrontados y se quebrantan delante del Señor porque tienen convicción de pecado. Se dieron cuenta de lo que pasó en su vida, de que su vida no estaba bien. Y yo creo que nosotros siempre tenemos que tener una actitud de arrepentimiento. La actitud de arrepentimiento tiene que ser constante. Yo no puedo decir, me arrepentí hace 15 años cuando acepté a Cristo hace 20 años. Ya ni los cuento yo, ¿no? Pero digo,
Hace tanto que acepté a Cristo, me arrepentí en ese momento, sí, pero yo me tengo que arrepentir todos los días. Tal vez cuando escuché el Evangelio por primera vez o cuando en algún momento tomé una decisión por seguir a Cristo, ahí yo tomé conciencia de pecados tremendos, cosas graves que he hecho. Pero hay cosas pequeñas que yo vengo haciendo todos los días. Y si algo que he aprendido en el Evangelio es que el Señor no tiene pecados grandes y chiquitos. Hay pecados que a nosotros nos parecen como, bueno, no pasa nada, pero nunca vi que el Señor catalogara, ¿no? Hay pecados que por su naturaleza requieren una restauración más prolongada por el efecto que produce en nuestra vida. Pero delante de Dios, digamos, no es que una cosa sea mayor que la otra. Entonces, todos nosotros debemos permanecer en una actitud de arrepentimiento. La Biblia dice, Efesios capítulo 2, versículo 1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. No podemos perder de vista el hecho de que el pecado nos acecha constantemente, que nos quiere hacer caer y que además de eso, en nuestra debilidad, como nosotros somos seres humanos y mientras estemos en esta tierra, vamos a pecar voluntaria, involuntariamente, a veces por distracción, a veces por omisión, como dice Santiago, el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es contado por pecado. Tremendo. Entonces, tiene que haber en nosotros una actitud de arrepentimiento. Pero el problema de ellos es que el arrepentimiento puede ser también en algún punto exagerado, y yo lo he visto en la vida cristiana de algunas personas. Y acá la Biblia lo dice. Porque fíjense que los levitas le dicen al pueblo, paren de llorar, paren de sufrir. No le dijo paren de sufrir, le dijo paren de llorar. ¿Por qué? ¿Por qué los levitas, por qué el sacerdote les dice, bueno, listo? Porque esa actitud de arrepentimiento y de llorar y de quebrantamiento tiene que estar equilibrado con el hecho de que Dios nos perdonó, con el hecho de que la sangre de Cristo es suficiente para que nosotros podamos estar en comunión con el Señor. Para que el hecho de que nosotros hoy levantamos nuestras manos hace un rato y Dios nos recibe. El hecho de que nosotros oramos y Dios escucha nuestra oración. Es ese equilibrio que tiene que tener el cristiano, era lo que ellos tuvieron que experimentar en un muy corto tiempo, en muy corto tiempo. Escucharon la palabra del Señor, se sintieron confrontados por esa palabra, se dieron cuenta de lo mal que estaban. Ese arrepentimiento incluyó una congoja, algo espiritual, algo interno, sus sentimientos se sintieron afectados porque se dieron cuenta de lo mal que estaban. Pero lo que les faltaba en ese momento y que era lo que le estaba el paso siguiente, es apuntalar la fe de creer que Dios te perdonó, la fe de creer que sos un hijo de Dios, la fe de creer que Dios sí está con vos, porque te arrepentiste. Y Dios no te pide, o Dios tampoco no expide, no emite certificados de arrepentimiento. Es una cuestión interna tuya. Pero desde que te arrepentiste, Dios te recibió. Amén. En ese mismo instante. ¿Estaba bien que ellos se quebrantaran por su propio pecado? Sí. No sé si usted alguna vez se quebrantó por su propio pecado. Yo sí. De llorar delante del Señor y decir, Señor, pero también en ese mismo momento cuando uno se quebranta por causa de su propio pecado y de arrepentirse por lo que estuvo haciendo mal, en ese mismo momento Dios ya te perdona. Pedro hizo algo que para nosotros nos hubiese sido algo terrible, que fue que negó al Señor. Lo negó por cobardía. No supo sostener la fe delante de los incrédulos. Y dice la Biblia en la Reina Valera que Pedro comenzó a maldecir. Pero algunos dicen que no solamente comenzó a maldecir como quien dice malas palabras. Algunos comentarios dicen que él comenzó a insultar a Jesús. Y se imagina tenerlo ahí a la vista a Jesús, viendo cómo a él lo están flagelando, lo están lastimando, lo están golpeando. Y acá está Pedro, junto con un montón de inconversos, diciendo no lo conozco. Y la Biblia dice que él lloró después de eso, porque se sintió confrontado, como dice acá en el libro de Nehemías. Pero la Biblia dice que 50 días después Pedro se levantó, predicó y se convirtieron 2.000 personas. ¿Cuánto tiempo le lleva al Señor también perdonar y restaurar a alguien? Tal vez a nosotros nos falte
tomar lo que dice acá, el gozo del Señor, por la fe, creer que el Señor nos restauró, que nos perdonó. Mi arrepentimiento fue genuino, Dios lo recibió, entonces yo tengo que creer lo que dice acá. Dejen de llorar, es un día de fiesta. ¿Por qué es un día de fiesta? Porque escucharon palabra del Señor y se arrepintieron. La Biblia dice que hay fiesta en los cielos por un pecador que se arrepiente. Cuando el pecador se arrepiente, en ese mismo momento hay fiesta. Dios no dice, bueno, vamos a esperar porque este recién arranca, capaz que en cualquier momento cae. Cuando se arrepiente, hay fiesta. Entonces, esa actitud de fiesta que Dios tiene para con el pecador cuando se arrepiente, es la fiesta que Dios hizo cuando usted se arrepintió y es la fiesta que Dios hace cuando usted se arrepiente, porque se da cuenta de eso que tiene que cambiar, se arrepiente delante del Señor y Dios lo recibe. Amén. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 20 dice, no se emborrachen con vino porque eso les arruina la vida, en cambio sean llenos del Espíritu Santo. No, eso de ser lleno del Espíritu Santo, Efesios lo explica un poquito más abajo también, pero hay una parte que me encanta, dice cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre vosotros, entre ustedes, y esta versión dice, y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Quién puede cantar en su corazón? Acá había un vecino, cuando yo era chiquito, vivía por acá enfrente, había un vecino que se la pasaba silbando. Y silbaba muy alegre el hombre, daba gusto escucharlo silbar, ¿no? Capaz que algunos de ustedes lo conocen porque anduvo en muletas toda la vida. Yo siempre lo vi en muletas. Los dos rasgos que yo veía de él era eso, muletas y un silbido alegre, ¿no? En nuestro corazón tiene que, luego de escuchar la palabra, ser confrontados, ¿no? Tener esa actitud de arrepentimiento, pero el paso siguiente tiene que ser este que dice la palabra, ese gozo que sale de un corazón que sabe que fue perdonado, ese gozo que sale de un corazón que sabe que tiene relación con el Señor, que sabe que cuando habla Dios lo escucha, que sabe que cuando hable la Biblia Dios le habla, que sabe que tiene un montón de errores y a pesar de esos errores Dios no lo abandona. Ese gozo que sale de un corazón que cree, no el corazón que usted y yo tenemos que tener, que cree que Dios está con él y que le va a ir bien. Porque la palabra de Dios lo dice Dios en el libro de Jeremías dice, yo sé los planes que tengo para ustedes y son planes para traerles un bienestar, un porvenir, son buenos planes para que puedan tener el fin que esperan, dice la palabra del Señor en el libro de Jeremías. Y tantas promesas de parte de Dios sobre tu vida espiritual, dice, vas a ser como un árbol plantado junto a corrientes de agua cuya hoja siempre está verde. No me recuerdo exactamente cómo dice, pero en líneas generales habla de eso, una vida fructífera, una vida que está fortalecida, una vida que crece, una vida que se desarrolla. Y esa promesa de parte de Dios es para nosotros. Así como menciono esa, como hay un montón de promesas y hay promesas para tus sentimientos, para tus pensamientos, para tu vida espiritual, para tu familia. Hay promesas de restauración para tu casa, hay promesas de bendición aún económica para tus hijos. Hay guía de parte del Señor para saber cómo conducirte, para que te pueda ir bien en cada área de tu vida. Y hay que tener fe para creer eso, para tomarlo y para poder vivir una vida que tenga ese gozo que enseña la palabra del Señor. Un gozo que canta, una persona que canta, una persona que pone alabanzas en su casa y quiere escuchar y quiere cantar y adora, porque sabe en su corazón, porque reconoce el señorío de Cristo sobre su vida y experimenta este progreso, este proceso de escuchar palabra, de ser confrontado, de cambiar y de recibir por fe que Dios lo perdonó, que Dios sí tiene algo para él, y entonces se apropia del gozo que la palabra de Dios enseña que todo creyente debe tener. A veces nosotros complicamos y exageramos por ahí algún punto, pero fíjese cómo la palabra de Dios nos ayuda a tener ese equilibrio, ¿no? Ese conjunto de ingredientes, ¿no? Acá entre nosotros tenemos a una doctora y ella sabe bien que nosotros tenemos que comer variado, ¿no? El que come
siempre carne, bueno, hoy no sé si se puede, pero el que come siempre carne después al tiempo va teniendo problemas en su cuerpo, ¿no? O el que, bueno, la palabra de Dios nos nutre de todo lo que nosotros necesitamos, de todo, de todo. Te lleva a que vos te arrepientas de tu pecado, sí, Dios te confronta. Te lleva a que cambies, sí, Dios quiere que haya cambios en nuestra vida. Pero Dios no te lleva a ese punto de frustración. Dios una vez, yo tenía que tomar una decisión importante y nos fuimos de vacaciones, porque coincidía justo las vacaciones. Y nos fuimos ahí a la playa, ¿no? Todavía le digo a Benja, ¿dónde te gusta ir de vacaciones? Me dice San Clemente, dice Benja, ¿no? Bueno, no conoce Brasil todavía, ¿no? Por eso dice San Clemente. Pero yo estaba ahí mirando, yo no sé nadar. Y yo estaba ahí a unos metros, bastantes metros del mar, y yo estaba pensando, digo, Señor, tengo que tomar esta decisión y tengo miedo. O sea, yo sé que ya sé lo que voy a decidir, ya lo tengo decidido. Y veía cómo había gente que iba corriendo contra las olas y se tiraban, y yo no sé nadar, así que no podía hacer lo que otros hacen, ¿no? Y sentí algo que yo lo tomé de parte del Señor en mi corazón, y era: Adriel, yo no te voy a llevar a un mar para ver cómo otros disfrutan. No te voy a llevar para ver cómo otros la pasan bien mientras vos te sentís mal, frustrado, avergonzado, quebrado, quebrantado. El quebrantamiento es una parte, ¿no?, por el que nosotros tenemos que pasar. El pueblo de Israel, como les conté históricamente, tuvieron que pasar por eso, por el trato de Dios que tenía que haber sobre su vida. Pero Dios te quiere levantar, Dios te quiere que vos estés gozoso, que estés fortalecido, que estés bendecido, que puedas bendecir a otros, que contagies la alegría de Cristo a otros. Tal vez el que está al lado tuyo, que hoy, bueno, hay algunos cristianos que predican en algunos lugares, y yo me acordaba de esa frase que dice: hay mucha gente que la única Biblia que va a leer vas a ser vos. La única Biblia que va a leer va a ser Adriel. Va a ser el nombre suyo, José, Karina, el nombre que usted quiera, ¿no? Entonces, ¿nos ven como una Biblia caminando? ¿O nos ven como alguien que solamente rezonga, que solamente se queja, que solamente discute? ¿O nos ven como una persona fructífera, como dice la palabra, agradable? Por supuesto que tenemos que predicar el Evangelio y eso también los va a confrontar en algún momento. Pero en nuestra vida, cuando nos ven, ¿no? ¿Cómo nos ven, ¿no? Cómo nosotros desarrollamos nuestra vida. Que el Señor nos ayude. Oramos. Señor, te damos gracias por esta palabra, Dios. Y te pido, Dios, que esta palabra produzca cambios en nuestro corazón, cambios en nuestra actitud, cambios en nuestro pensamiento, cambios en lo que decimos, Señor, cambios en nuestra conducta, en nuestro día a día, Señor. Que pueda producir, Señor, en nosotros la vida de Cristo, pero en sentido pleno, Señor, en todo lo que vos pensaste para nosotros, todo lo que vos planeaste para nosotros, Señor. Todo, Señor, lo que nos quieras dar en esta tierra, Señor, y que eso pueda producir cambios y bendición en nuestro entorno, Señor. Cambios en nuestra familia, cambios, Señor, aún en nuestro trabajo, en nuestros estudios, cambios entre nuestros vecinos, Señor. Para que nosotros le podamos predicar con palabra, Señor, pero le podamos predicar sobre todo con hechos, con actitudes, Señor, con todo lo que nosotros somos y con todo lo que hacemos, Señor. Ponemos nuestra vida delante tuyo. Te pedimos perdón, Dios, por todos nuestros pecados. Señor, somos conscientes de toda la bondad tuya al perdonarnos, Señor. Señor, somos conscientes de la gravedad del pecado y te pedimos perdón, Señor, pero también por la fe tomamos el gozo, Señor. Y por la fe tomamos, Señor, la verdad de que tu palabra dice que estás con nosotros hasta el fin del mundo. Señor, y por eso también te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.